Bien, si ya han hecho los deberes en cuanto a identificar la naturaleza de la evidencia o de los elementos de juicio, los invito a pasar al siguiente punto, el punto número 4, que va a hablar sobre la credibilidad de la evidencia. Aquí hay un axioma que ustedes tienen que, es una especie de regla general que dice que el auditor debe obtener evidencia, ¿sí?, elementos de juicio, de tipo válida y suficiente. Válida y suficiente. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno de estos conceptos. Pero digamos, esta naturaleza de evidencia que ustedes estuvieron viendo, deben pensarla en términos de que sea válida y suficiente. ¿Qué significa que sea válida? Competente, como dice allí. Es decir, competente, pertinente. Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo ajeno a la auditoría, para que ustedes puedan comprender qué quiere decir esto de que sea una evidencia de tipo competente. Piensen en el siguiente caso. Una persona que roba un negocio, ¿sí? Hay 3 testigos que lo ven. Esas personas lo denuncian y hacen una descripción de esa persona, la cual posiblemente puedan llegar a identificarla y pueda llegar a arrestarse, digamos, al culpable de haber cometido este hecho. Ahí el punto que debemos tener presente es que la evidencia que se obtiene es de naturaleza testimonial. Ahora bien, imagínense que ese negocio que fue asaltado no estaban las 3 personas, pero tenía una cámara y filmó con claridad quién era el sujeto que había robado, cómo había robado, a qué hora había entrado, a qué hora había salido. Pónganse en situación de un tribunal. Ambas evidencias, ambas pruebas son válidas en sí mismas. Pero la segunda, la de la filmación, indudablemente es mucho más competente que la primera. Porque la primera es el relato de terceros y en la otra tenemos una prueba directa que involucra al sujeto en cuestión. Bueno, esta es una cuestión que siempre debe tener el auditor y evaluar, generar u obtener evidencia de competencia, de validez. Hay que ir por la mejor de las evidencias. No siempre se consigue, pero siempre tiene que apuntalar a obtener esa naturaleza de evidencia como elementos que sean de competencia o pertinencia para la ocasión. Complementariamente, decíamos, el axioma es suficiencia, o sea, válido y suficiente. ¿Y qué significa suficiente? Bueno, 2 elementos que están allí planteados. Hablar de suficiencia significa cantidad de muestra, hablar de suficiencia también significa selección de muestra. ¿Esto qué significa? Vamos a poner un ejemplo. Normalmente el auditor trabaja por muestreo, es decir, no revisa el universo, habitualmente no revisa el universo de la población. Lo que hace el auditor es trabajar con una muestra que sea válida, como veíamos anteriormente. Una definición muy importante que debe tener presente es la cuantía de esa muestra. ¿Qué selección? ¿Cuánto es suficiente? Veamos el siguiente ejemplo. Si ustedes tienen que ir a hacer la auditoría de los rodados de una organización estatal y esta cuenta con 100 unidades, el universo son 100. Para hacer una auditoría no hace falta ir y revisar que estén los 100 vehículos. Basta con constatar una muestra de los 100. Y para ello, luego, para poder sacar conclusiones de esa muestra sobre el total del universo. La pregunta que debe uno hacerse es, ¿cuánto es suficiente? 5 para sacar conclusiones sobre 100, parece poco. 80 para sacar conclusiones sobre 100, parece mucho. Bueno, digamos, hay herramientas o hay que aplicar un criterio aquí en cuanto es la definición o la determinación de la cuantía para la determinación de muestras. Dependerá de varios factores, pero lo importante es tener en cuenta es que el auditor tenga presente que, por ejemplo, una revisión de 30 unidades de 100 podría ser para un determinado escenario algo razonable.
Entonces, definida la muestra, la otra arista que tiene el componente suficiente es el de selección de muestra. Ustedes tienen un universo de 100. Ahora han decidido revisar solo 30 para sacar conclusiones sobre las 100. ¿Cuáles unidades van a inspeccionar? ¿Las 30 más antiguas? ¿Las 30 más nuevas? ¿Las 30 del medio de los 100? Bueno, la idea en general, la sugerencia, es seleccionar de manera atomizada, es decir, de manera dispersa dentro de toda la muestra. Entonces, si son autos que se compraron dentro de los 5 últimos años, los que componen esos 100 autos, sería interesante seleccionar 30 y, digamos, tomar algunos del primer año, o sea, entre los 5 anteriores, algunos del cuarto año de antigüedad, del tercero, del segundo y del primero. O sea, lo que se llama estratificar la muestra, segmentarla, para poder tener así una muestra de tipo en la selección lo más representativa posible de la composición del universo. Entonces, muy importante repasar estos conceptos, que la credibilidad de la evidencia, para que sea creíble, primero para el auditor y luego para poder formular sus conclusiones, sean válidos y suficientes en los términos que los hemos planteado. Complementariamente, al hablar de validez y suficiencia de la información, no podemos dejar de mencionar el costo de obtener evidencia. El costo de obtener evidencia. ¿Por qué se habla del costo de obtener evidencia? Me voy a remontar un poquito a lo que es la historia de la auditoría. Es decir, las primeras auditorías, ¿sí? Siglo XVII, se revisaba todo. Ya no se hablaba de muestras, se revisaba todo. Lo que pasa que, pensemos en varios cientos de años atrás, los números de transacciones que se debían revisar no eran lo que son en la actualidad. En la evolución de la auditoría se comenzó a trabajar con muestras, es decir, el concepto de suficiencia, ya no de revisar el 100%, sino un porcentaje. Y la razón de esto es que el costo de hacer la revisión de la totalidad de la información se transformaba más alto de los beneficios que producía. Por ello, el auditor, para ser eficiente, debe seguir esta regla básica. El beneficio que produce el resultado de una auditoría no debe ser mayor al costo que demanda efectuarla. Insisto, el beneficio que produce una auditoría no debe ser mayor al costo que demanda efectuarla. Esto no quiere decir que el auditor deje de hacer algún tipo o pedir algún tipo de evidencia de la que estamos hablando cuando la crea de tipo importante. Pero tampoco el auditor, por inseguridad respecto de los elementos que está obteniendo o por desconocimiento, puede extender la obtención de esos elementos de manera, podríamos decir, casi infinita, porque todo eso significa mayor cantidad de recursos humanos. Y mayor cantidad de recursos humanos significa mayores costos. Y esos mayores costos terminan produciendo que el costo de la auditoría, en definitiva, es mayor del beneficio mediante la observación que produce. Comprendido esto, entonces, nuevamente vamos a plantear el espacio que tenemos en este video para pensar. La pregunta que deben hacerse ahora, desde su realidad laboral, es la siguiente. En su trabajo de auditoría, ¿considera que la evidencia obtenida ha sido suficiente? A ver, lo repito. En sus trabajos de auditoría, ¿considera que la evidencia obtenida ha sido suficiente? Piense en esto por unos minutos para intentar descubrir, además, que la auditoría, en lo que hace a la cuantía de muestras, mucho tiene que ver con el criterio del auditor. Así que los invito a reflexionar nuevamente desde su óptica laboral y no avanzar hasta tanto haber pensado la situación planteada.